¿Cómo están? Nuevamente en esta semana para seguir trabajando con las medidas de tendencia central, pero básicamente vamos a trabajar con la interpretación de histogramas, obviamente para datos agrupados. Un histograma es una representación gráfica de datos agrupados mediante intervalos, ¿no? Los cuales los datos provienen de una variable cuantitativa y gracias a ello podemos hacer rápidamente una idea de distribución de datos o muestra. Aquí tenemos un ejemplo de histograma, ¿sí? ¿Sí? A ver, es el histograma de una empresa dedicada al comercio exterior y la relación que hay en el peso de sus trabajadores. A través de este histograma nosotros podemos interpretar de qué datos hay, de cuántos trabajadores y cómo va el intervalo. ¿Sí? Digamos que quisiéramos saber cuántos trabajadores pesan entre 70 y 75 kilogramos. Vemos aquí en el peso de los trabajadores el intervalo. Entre 70 y 75 vemos que hay 80 trabajadores. ¿Cómo nos damos cuenta? A través de la línea, ¿ven? De la línea de los valores en Y, del número de trabajadores, 80 trabajadores. ¿Qué más podemos determinar? Cantidad de trabajadores en la empresa. ¿Cuántos trabajadores hay en total en la empresa? Tenemos el rango 60-65, 40. Entre 65 a 70 hay 60 trabajadores. Entre 70 y 75 ya vimos que hay 80. Entre 75 y 80 hay promedio de 20 trabajadores. Y entre 80 y 85 kilogramos hay un total de 100 trabajadores. Total sumando nos da 100 más 20 más 80 más 60 más 40 nos da un promedio de 300 trabajadores. Entonces sabemos cuántos trabajadores hay en la empresa. ¿Qué otro valor o dato podemos considerar? ¿Cuántos trabajadores pesan más de 74? Más de 74, ¿cuánto sería? Este rango, ¿ve? Y a partir de aquí hacia adelante, ¿no? Porque dice más de 74, entonces hablamos de 75 para adelante. 20 y 100, total 120 trabajadores. ¿Qué más? ¿Cuál es el rango de intervalos? Si vemos, está yendo entre 60 y 65, 65 y 70, 70 y 75, entonces está yendo en rango de intervalos de 5 en 5. Ahora, para construir este histograma, obviamente hemos necesitado de una tabla de frecuencias. Si no tenemos nuestra tabla de frecuencias, no podemos generar nuestro histograma. Muy bien, vamos a desarrollar la actividad. Dice, Hugo, César y Fernanda son 3 estudiantes de 4º grado de EVA, ¿no? Ellos trabajan por temporadas en la cosecha de café en su comunidad. Ahora, muchas veces ellos han visto que en el ámbito laboral no se generan las mismas oportunidades de trabajo, pues los sueldos no son equivalentes, dicen, ¿no? Por esa razón, los 3 estudiantes han decidido hacer un estudio comparativo entre los ingresos de un grupo de varones y mujeres, el cual les va a permitir evaluar las diferencias entre ingresos mensuales tanto de varones y de mujeres. Ellos nos han representado mediante estos histogramas, el ingreso de mujeres y el ingreso de varones. ¿Qué nos pide la actividad? Dice, ¿cuál es la variable en estudio? ¿Cuál es la variable? Son los sueldos, ¿no es cierto? O los ingresos mensuales. ¿Qué características son? Son datos numéricos, variables cuantitativas. ¿Cuál es el menor y el mayor dato en cada grupo? El menor valor es 600 y el mayor valor es 1400 en ambos. ¿Qué medidas de tendencia central nos ayudarán para evaluar las diferencias de los ingresos mensuales? Mayormente usaremos la media, que es el promedio, y la moda. Pero mayormente la media nos da una idea ya, la diferencia, ¿no? Muy bien, ¿qué más dice? Determinar el ingreso promedio para ambos grupos. A fin de realizar la evaluación, para ello tenemos que generar nuestra tabla de frecuencias, no olvidemos. Entonces vamos a hacer la tabla de frecuencias primero para las mujeres. Ojo, jóvenes, la clase anterior ya hemos visto cómo generar nuestra tabla de frecuencias y cómo hallar la frecuencia absoluta acumulada y la marca de clase, ¿no? Que es X. Y vamos a hacer un repaso rápido. ¿Cómo sale la marca de clase o XY? Se suma 600 más 800 y dividimos entre 2, 700, ¿no? Igual para el siguiente, 800 más 1000 y dividen entre 2 y nos va a salir sus valores. La frecuencia absoluta, no olvidemos que también son datos que ya nos pueden dar, o en este caso también hemos trabajado en base al histograma, ¿no? Lo hemos sacado en base al histograma que también nos muestra rápidamente. La frecuencia absoluta acumulada es la sumatoria. Por ejemplo, el primer valor se coloca y lo mismo, se copia 8. El siguiente valor sale de 8 más 16, 24. El siguiente valor, 24 más 10, 34. El siguiente valor, 34 más 6, 40. ¿No es cierto? En total tenemos 40 datos, ¿eh? Y el acumulado de la marca de clase por la frecuencia absoluta es la multiplicación. 700 por 8,
Por ejemplo, 5.600, luego 900 por 16, 1.100 por 10 y así va saliendo. Y la sumatoria total. Lo mismo ustedes van a desarrollar para los varones, que ya lo he trabajado aquí. Muy bien. Ahora, nos piden determinar el promedio. Entonces, para sacar el promedio, usamos ¿qué medida de tendencia? La media aritmética o el promedio. Muy bien, desarrollamos la media aritmética para las mujeres, que también tenemos la fórmula que hemos visto en la clase pasada, y reemplazamos. Media aritmética o promedio es igual la sumatoria de todo XI por FI, que es 38.800, dividido entre la cantidad de personas encuestadas. ¿Cuántos son? 40 mujeres. Y nos da 970 el promedio. Lo mismo hacemos para varones, multiplicamos el total y dividimos entre 40 y nos da 1060. Entonces, ¿qué nos indica el resultado? Vemos que los sueldos entre varones y mujeres no son equivalentes, ¿no es cierto? Porque el varón va a ganar siempre o gana más que una mujer. Eso es lo que nos representa acá, ¿ve? Entonces, los tres estudiantes tenían una razón, ¿no es cierto? Vemos que entonces no hay equivalencia entre los datos de ambos. Bien, jóvenes, eso es todo por esta semana.